ネットの情報を鵜呑みにするやつがバカなんだよ。Bueno, la neta tiene razón. En el universo de Corpse Party podemos encontrar varios personajes que, ya sea por malicia pura o por sucumbir a la maldición, llegan a cometer actos atroces que llevaron a la muerte de muchos personajes. Probablemente estés pensando en personajes como Yoshikazu, Kisame o la propia Sachiko, pero en mi opinión, si tuviera que elegir la más cruel y la más psicópata, no podría ser otra más que la loca de Naho Saenoki, una medium de lo paranormal que, aunque nos ayuda a lo largo del primer juego y anime, deja entrever una mezcla inquietante de malicia y obsesión al interactuar con ella. Su legado más oscuro, sin embargo, estaría marcado por su blog, donde compartiría el ritual de Sachiko que llevaría a la muerte de incontables estudiantes en todo Japón. Y por si fuera poco, asesinar a su propio sensei antes de sucumbir ella misma a la maldición de Heavenly Host. Sin embargo, más allá de esto, no se nos cuenta mucho sobre cómo termina en la escuela, ni cómo es que una medium tan poderosa como lo es ella pudo durar tan poco y sucumbir ante Sachiko, además de todos los acontecimientos antes del primer juego que la llevarían a adentrarse a un sitio tan peligroso. Es por eso que juntos revisaremos todo el material disponible de la franquicia y en este video exploraremos todo lo relacionado a esta loca, incluyendo sus posibles motivos hasta su trágico final, y descubriremos de una vez por todas por qué Naho es, sin lugar a dudas, la peor amiga del mundo. Prepárate para adentrarte en la historia de Naho Saenoki, el verdadero villano de Corpse Party. Comencemos. Como ya es costumbre en este tipo de videos que he hecho sobre el lore de Corpse Party, mucha de la información adicional la encontramos en la secuela de Book of Shadows, un juego que expande la historia de muchos personajes secundarios. Naho Saenoki aparece por primera vez en el capítulo Purgatory. Al principio, Naho parece ser una chica común que, al igual que muchas de su edad, comparte aficiones con su mejor amiga, Sayaka Oue. Ambas son fanáticas del J-Pop, especialmente de una banda llamada Twinkle, y las vemos disfrutar de un concierto en vivo. A través de la perspectiva de Sayaka, vemos cómo, después del concierto, ambas se dirigen a una de sus cafeterías favoritas, a seguir charlando sobre cosas de chicas. Sayaka, que es la anfitriona de un popular programa de radio entre la chaviza, le pide a Naho que sea su invitada para un especial sobre historias de terror y fantasmas, y aquí es donde comienza la dinámica un tanto cringe entre ellas, donde por alguna razón, Naho finge ser una neko kawaii. No, Naho, ni así me vas a caer bien, huevona. Para gatas mejor veo Nekopara, ¿no? Supuestamente esto de hacerse la gata era un juego que tenían ellas dos, pero después de dudarlo un poco, finalmente Naho acepta ser parte del programa. Antes de ir a su casa, Naho invita a Sayaka a la suya, o mejor dicho, a la casa de su sensei, Kibiki. Ella había dejado su hogar y se había mudado a vivir con él, sin explicar demasiado el porqué, más allá de que era su aprendiz, o algo así. Pero yo no voy a hacer insinuaciones acerca de las implicaciones de esto, ni cómo sus padres le dieron permiso de dormir con un hombre de casi 40 años como si nada, aunque puede que esto explique el por qué estaba tan entrada con este men, ¿eh? Al llegar a la casa del sensei, Sayaka es impresionada por el guapísimo maestro de Naho, quien era un escritor de novelas de misterio, y que había empezado a moverse más por el lado de la investigación y periodismo paranormal. Básicamente era como el Carlos Trejo escribiendo cañitas, pero en versión guapo. Junto a él se encontraba su confiable camarógrafo Teguchi, quien a pesar de ser mucho mayor que Naho, era ridiculizado constantemente por ella, tratándolo como un fracasado a sus 29 años de edad. Después de esta visita, Sayaka vuelve a su casa. Mientras tanto, vemos como Kibiki comienza a obsesionarse con el caso que estaban investigando, el de la escuela Heavenly Host. Él creía que documentarlo podría catapultarlo a ser el mayor investigador paranormal del mundo. Ya entrada la noche, Naho se encuentra dormida teniendo una pesadilla, donde se puede escuchar la voz de una niña misteriosa, con la que la hace despertar de golpe. Este tipo de pesadillas habían sido recurrentes en Naho desde hace semanas, y todo había comenzado desde que había ido a investigar la misteriosa finca de la familia Shinosaki, que se encontraba a las afueras de la ciudad, la cual era la casa original de la familia de Sachiko. La presencia que sintió cuando fue
a esa finca había sido muy intensa y no se comparaba a nada que hubiera experimentado antes, y muy probablemente el amuleto de papel que se había llevado de la casa no ayudaba para nada. Sin embargo, este era un muy buen material para su propia investigación. Naho Saenoki se dedicaba a viajar por el país investigando reportes de locaciones embrujadas, ayudando a clientes de la mejor manera posible y al mismo tiempo ayudar a su maestro en sus novelas y publicaciones. De hecho, hay un manga llamado Corpse Party Cementerio, Kaibyaku no Ars Moriendi, o algo así, que nos habla un poco de su vida como medium, junto a su amiga Sayaka, y donde hacen aparición los estudiantes de la escuela preparatoria Tendo, los cuales podemos encontrar como cadáveres en el primer juego, aparte de una rubia buenísima que no aparecería hasta el tercer juego, Blood Drive. La verdad, este manga no lo leí completo, pero por lo que vi parece ser un caso aparte relacionado a un sitio web de suicidios, además de ser muy ecchi, y no sería la primera vez que encontraríamos algo así en el universo de Corpse Party. Pero bueno, volviendo con Naho, ella había encontrado una manera de hacer un ritual para acceder a la dimensión de la escuela maldita, pero debido a lo peligroso de este caso específico, había decidido que lo mejor era no seguir investigando, ya que a diferencia de ella, ellos no tenían ninguna protección contra los espíritus malignos, y esta también había sido la razón por la que dudó al principio de ir al programa de su amiga Sayaka, pues las historias de fantasmas tenían el poder de provocar a los espíritus involucrados. Sin embargo, el amor que sentía esta por su maestro era tan grande que ella haría lo que fuera y sacrificaría lo que hiciera falta con tal de que éste alcanzara sus objetivos, lo cual terminaría pasando de hecho. En contra de su propia intuición, finalmente decide que lo mejor era acompañar a su maestro y camarógrafo, y decide dejarles una nota para que no fueran a realizar el ritual sin estar ella presente. A la mañana siguiente, Kibiki encontró la nota de Naho, pero en lugar de hacerle caso y para no poner en peligro a su querida pupila, decide proceder con el ritual solo, acompañado solamente de Teguchi, y ese sería el punto de no retorno para ambos. Esto nos demuestra que Naho y su maestro nunca estuvieron juntos en la escuela maldita, no hasta que lo matara ella con sus propias manos, claro, razón por la que la vemos tan desesperada en encontrarlo. Después volvemos con la perspectiva de Sayaka, quien está en camino a la escuela para entregar un reporte. Durante el almuerzo decide buscar a Naho en su lugar favorito. Como suele ser tradición en muchos animes, este resulta ser el tejado, al que solo se puede acceder saltando una cerca diseñada para evitar justamente esto, aunque a Sayaka esto no parece importarle. Ella y Naho entonces empiezan a hablar sobre un montón de cosas, incluyendo su banda favorita y por supuesto, la nueva novela del sensei Kibiki. Después Sayaka le recuerda a Naho que saliendo de la escuela la debía acompañar a su programa de radio, tal como había prometido. Sin embargo, mientras Sayaka parece disfrutar del momento, Naho empieza a sentir un malestar inexplicable. Fuera de la vista de su amiga, un espasmo en el estómago lo obliga a toser sangre. La presencia maligna de la familia Shinosaki seguía aferrándose a ella, afectándola incluso a nivel celular, pero Naho decide no alarmar a Sayaka y continúa como si nada. Más tarde, las dos llegan al estudio de radio. Naho queda impresionada por la habilidad de Sayaka como anfitriona, conectaba con su audiencia con una facilidad asombrosa. Todo transcurre sin problemas hasta que llega el turno de Naho de unirse a la conversación. Comienzan a hablar de historias paranormales, un tema en el que Naho es una experta, y es entonces cuando, en la esquina de la habitación aparece la figura de una niña. Esta niña era la hija mencionada en la investigación de la familia Shinosaki, era Sachiko. Ella era la presencia que se había estado aferrando a Naho durante las últimas semanas. Sus ojos eran negros y vacíos, sin ninguna pupila, solo ahí observando. El pelo de Naho se puso de punta, la sangre le subía a la cabeza y su bilis subía por su garganta. La maldición de los Shinosaki era muy poderosa, ni siquiera Naho podía suprimirla con todos sus poderes y experiencia, y era claro que ni Sayaka ni nadie podía verla más que ella. Así que para no perturbar la grabación, Naho usa toda su energía para suprimir lo más posible la influencia de Sachiko, al mismo tiempo que trataba de que no se notara lo perturbada que estaba. El programa concluye sin incidentes. Sin embargo, al acabar la grabación, uno de los ingenieros de audio nota algo raro y les avisa a los demás que presten atención a cierta parte, donde parecía que se escuchaba una tercera voz en el fondo. Se escuchaba muy bajo, así que tenían que poner mucha atención. ですね。これだけの事例証拠では、これ見えてるって言ってるんじゃない？そうですね。これだ。嘘でしょ。
Inmediatamente después de esto, el director del programa se empieza a retorcer y convulsionar, casi como si estuviera poseído por alguna entidad maligna, solo para después de unos momentos desplomarse violentamente hacia el suelo. Todos los empleados entran en pánico y llaman a la ambulancia y mandan a las dos chicas a sus casas. Afortunadamente en el hospital fue posible revivir a aquel hombre, pero esto no hace sentirse mucho mejor a Naho, quien se sentía culpable de haber expuesto a gente inocente a la maldición que la perseguía. Sin embargo, Sayaka trata de animarla y le dice que lo que había pasado no había sido su culpa, aunque la neta un poquito, sí. Aún así, cada una vuelve a su casa y deciden verse luego para comer, pero en el camino a casa empieza a tener un muy, pero muy mal presentimiento que se haría aún peor al no encontrar rastro ni de su querido sensei ni de Taguchi, e inmediatamente se daría cuenta de por qué. Encima de su escritorio encuentra una nota, pero no era la que había dejado en la mañana, sino otra escrita por Kibiki, en la que decía que no podía poner en riesgo la vida de Naho por nada del mundo, así que se había ido con Taguchi a la escuela Heavenly House para investigar. Esto pondría a Naho como loca, y desesperada iría rápidamente en busca de Sayaka, quien también comenzaba a sufrir secuelas de la persecución de Sachiko. Naho se aparece frente a su ventana y desesperada le contaría que su amado maestro se había ido sin protección alguna a un lugar muy peligroso. Sayaka le intenta calmar y ofrece ir a su casa para ayudarla en lo que pudiera. Ya en su casa, Naho le explica que Hibiki Sensei se encontraba en muy grave peligro y que necesitaba salvarlo lo más pronto posible. Sayaka nunca había visto a Naho tan desesperada. Ella siempre había sido una chica muy calmada y profesional cuando se trataba de cosas paranormales, pero no cuando se trataba de su querido Hibiki. Aún Sayaka no entendía qué podía hacer para ayudar. Es entonces que Naho le explica sobre la escuela Heavenly House, la cual era una escuela maldita muy peligrosa que se encontraba fuera de este mundo y fuera de la influencia del espacio-tiempo, y que para entrar en ella necesitaba al menos una persona más para realizar el ritual de Sachiko. Sayaka no podía acceder fácilmente a algo así. Después de todo, si estaba tan desesperada su amiga en salvar a su querido Kibiki, debía tratarse de un lugar horrible. Sin embargo, ella de verdad quería ayudar a su amiga, y después de prometerle que la protegería de todo peligro, lo cual terminaría siendo una gran mentira, finalmente accede a acompañarla a Heavenly House. Antes de partir, Sayaka pasa por su casa para despedirse de su madre, a quien miente diciendo que tiene trabajo nocturno. Su madre, como siempre, le da un chocolate envuelto en un papel decorado, una tradición que compartían desde que eran niñas, para mostrarle su apoyo. Esto siempre le recordaba a Sayaka que era amada, pero en esta ocasión en particular, esta acción llevó lágrimas a sus ojos. Sayaka seguramente estaba mucho más asustada de lo que creía. Mientras Sayaka volvía de con su mamá, Naho entra en su blog y publica el famoso ritual de Sachiko por siempre, modificando su nombre original, que era Sachiko del más allá, y lo subvierte por completo, modificándolo como un ritual para la amistad eterna, que seguramente sería muy popular entre los chicos de secundaria y preparatoria. Incluso hasta los de primaria lo harían, por lo que vemos en las víctimas. Y todo para que su maestro Kibiki tuviera una muestra mucho más grande de las víctimas. Y es así como condenaría a decenas de estudiantes de todo Japón por un hombre. Es por eso que digo que Naho es la verdadera villana de Course Party. Ese es literalmente el único motivo por el que lo hace, al menos en el material que yo revisé. Aunque también podría uno argumentar que lo hizo para que Kibiki tuviera más oportunidades de salir de la escuela, ya que se necesitaban 2 personas mínimo para poder realizar el ritual y salir de ahí, aunque esas son solo especulaciones. Pero bueno, al volver Sayaka realizan el ritual y ambas son transportadas a la escuela Heavenly Host. Pero como suele ocurrir en los grupos en Course Party, Sayaka sería separada inmediatamente al llegar a la escuela y aparece en el almacén del refugio antibombas subterráneo, el piso donde se encontraba el cuerpo de Sachiko enterrado y donde solía rondar el hombre del martillo. Vaya comienzo, huevón. Sayaka caería en una desesperación inmediata al no saber nada de su amiga y al desconocer por completo el método para volver a casa, que por cierto no funcionaría de todas formas, ya que tenía que haber al menos 2 personas para hacerlo, pero ella no lo sabía, con lo cual Sayaka comenzaría su travesía por los pasillos de la escuela en solitario, y que sinceramente no duraría mucho. Sayaka busca alrededor de todo el sótano, pero sería bloqueada 2 veces por derrumbes ocasionales que le impedían el paso, seguramente por los constantes cambios en dimensiones que hacía Sachiko. Finalmente Sayaka escucha a alguien, aunque probablemente no era lo que esperaba. En los pasillos escucha la voz de un niño de primaria
primaria cantando una canción. Cuando lo jugué no me di cuenta, pero ahora veo que se trata de la canción infantil y juego tradicional japonés Kagome Kagome, la cual fue popularizada en internet por aparecer en la famosa creepypasta y canción Vocaloid del mismo nombre. La verdad recuerdo que la vi hace muchísimo tiempo y fue de las primeras canciones Vocaloid que escuché y me perturbó. La voz pertenecía a un espíritu hostil que la asusta de momento, pero aún así continúa con su travesía sin rumbo, encontrándose en el camino varios cadáveres, incluyendo uno en particular que parecía haber muerto rascando una de las paredes y que se veía bastante reciente. Todo esto mina poco a poco su salud mental, quien después de un rato deambulando termina en un misterioso cuarto que estaba aún más oscuro que el resto de pasillos. El cuarto era pequeño y tenía un olor encerrado y nauseabundo, y pronto se daría cuenta el porqué. De repente las luces se encienden y el origen de tan horrible olor es de repente revelado. El cuarto estaba absolutamente empapado, de pared a pared y de techo a suelo, con sangre y vísceras por todas partes. ¿Cuántos galones de sangre debe haber ahí para poder empapar así el cuarto entero? Y la peor parte era que nada de esa sangre estaba seca, estaba húmeda, toda era fresca. Ella al principio intenta racionalizar todo, repitiéndose una y otra vez que este cuarto se trataba de un rastro o matadero de animales, pero entre más analizaba el cuarto, más se daba cuenta de lo inútil que era negar el hecho de que toda la sangre y vísceras eran de humanos. Súbitamente escucha unos pasos aproximándose al cuarto, con lo que rápidamente decide esconderse en el closet que estaba ahí, tratando de calmarse y rezando porque cualquier cosa que estuviera ahí no la encontrara. Un hombre, o lo que parecía un hombre, aparece en su visión entrecerrada del casillero. Tenía un aspecto grotesco, con una cara horrible y un cuerpo anormalmente grande, sin mencionar que parecía un zombie al caminar. También nota que el hombre cargaba a una chica de secundaria sobre su hombro, que para los que hayan visto mi anterior video de Course Party les parecerá muy familiar. Se trataba de la mismísima Nana Ogasawara, de la escuela secundaria de chicas Musashigawa, la cual había sido separada de Mayo hace poco y a la que le habían partido las piernas recientemente. Si quieren saber la historia completa de Nana y su escuela, les dejo en la descripción el video que le hice a la escuela Musashigawa. Nana es atada de brazos y piernas en una mesa y Sayaka observa paralizada mientras el hombre le arranca la lengua con unas pinzas, arrojándola a un cubo. El miedo es tan intenso que Sayaka pierde el control y se orina en el armario. Cuando el hombre finalmente se va, ella aprovecha para escapar, pero no antes de echar un vistazo al cuerpo sin vida de Nana, que había estado vivo apenas hace unos instantes, sintiéndose casi vivo. Enseguida sale del cuarto para seguir buscando a su amiga Naho, pero su destino ya estaba sellado. Los días pasan atrapada en ese sofocante y aislado búnker. La batería de su celular había muerto ya, y su reloj también. Estaba completamente perdida, pero nunca perdió la esperanza de encontrar a su querida amiga Naho. No había comido ni bebido nada desde que llegó, y había dormido solo a ratos por miedo a ser encontrada. Ni siquiera podía llegar a estimar cuánto tiempo tenía atrapada en ese lugar. El chocolate que le había dado su madre aún estaba en su bolsillo, pero no podía comerlo, pues representaba el importante lazo entre ella y su madre, pero aún así... Vaya amiga resultó ser Naho, ¿no? Aunque para ser justos, ni siquiera ella pudo haber previsto que se separarían de esa manera al entrar a la escuela. Es fácil culpar a Naho por lo que le sucede a Sayaka. Después de todo, ella sabía los riesgos y aún así involucró a su amiga en algo tan peligroso. Pero, ¿de verdad es así? Es muy curioso, pero cuando leí el manga del juego para comparar las dos versiones, me sorprendió ver algunos cambios interesantes, sobre todo concernientes a Naho, pues aquí, a diferencia de la novela, podemos ver un lado de ella más preocupado concerniente a su mejor amiga, y algunos paneles que muestran duda respecto a exponer a su mejor amiga a algo tan peligroso, aun si era para salvar a su amado Kibiki. Y también podemos ver cómo aumenta su resolución de protegerla una vez que su amiga le confirma que la ayudará, lo que muestra a Naho mucho más comprensiva y humana en ese sentido, además de mostrarnos algunos paneles de ella buscándola al igual que a su maestro una vez que llegó a la escuela, solo para encontrarla muerta pasado un tiempo en el mismo sótano donde había aparecido, lo cual podría explicar el factor principal
ritual por la que ella pierde la cabeza y termina sucumbiendo a la maldición, y razón por la que cuando encuentra a su sensei, esta ya se encuentra muy afectada por el fenómeno del Darkening, llegando hasta el punto de matarlo, esta sin siquiera saberlo hasta que Ayumi se lo hace notar en Blood Covered. También otra de las razones que yo veo que explican la caída de Naho es que, como pueden ver a lo largo de este relato, ella ya se encontraba bastante debilitada, pues había estado en contacto directo con Sachiko, cosa muy diferente al resto de estudiantes, que solo habían emulado el ritual de Sachiko con hojas de papel, además de que Naho había estado en posesión del amuleto original por semanas, y ya desde antes de entrar a la escuela se le podía ver con secuelas fuertes a nivel físico, motivo por el cual ella ya había decidido no seguir investigando este caso. Lamentablemente no tuvo tiempo de decirle esto a su sensei, y esto desencadenaría la serie de tragedias que acabarían con la muerte de muchos más. La verdad no sé por qué en la novela visual no incluyeron este tipo de diálogos, puesto que si solo vemos esta versión o la del anime, hace ver a Naho como una loca y psicópata total, a quien no le interesa nada y que está dispuesta a sacrificar a todo y a todos con tal de salvar a su sensei, lo cual es un poco cierto, pero igual es un lindo detalle que incluyen este tipo de cosas. Quién sabe, capaz y todo se trataba de un plan de Sachiko para manipular sus emociones y que esparciera el ritual con más gente. Realmente no sabemos hasta qué punto llegó a controlarla, porque siempre me pareció extraño cómo de repente decidió publicar el ritual así sin más, aún viendo todo lo que el juego o manga ofrecen, y probablemente nunca lo sepamos. Por mucho tiempo estas dos habían sido las únicas obras que expandían un poco más el lore de Naho y lo que le había pasado a su grupo, pero en el remaster del juego del 2021, Course Party Blood Covered Repeated Fear, se incluye un capítulo extra inédito que nos da un poco más de información sobre Naho y el paradero de Kibiki. En él podemos ver cómo realmente el camarógrafo y Kibiki no pasan mucho tiempo juntos, y rápidamente, como suele pasar en Course Party, el camarógrafo es separado del maestro Kibiki al asustarse con un fantasma, dejándolo a su suerte. Después de ese incidente, Teguchi sería testigo de fondo de varios de los acontecimientos del anime y primer juego, viendo cómo Naomi es afectada por la maldición y cómo terminaría asesinando a su mejor amiga Seiko. ¡Salve Santa Seiko! Razón por la cual en el capítulo 5, casi al final del juego original, se asustaría inmediatamente al ver a Naomi en el sótano, para terminar siendo asesinado por el hombre del martillo, aunque todo este segmento y personaje sería recortado completamente de la adaptación animada. Pero volviendo al capítulo extra, podemos ver cómo Teguchi intenta sobrevivir siendo acosado por múltiples espíritus, incluyendo Yuki Kano, uno de los 3 espíritus de niños que vagan por la escuela y víctimas del caso de asesinatos que ocurrieron allí. Teguchi en varias ocasiones recibe ayuda de una entidad misteriosa, leyendo mensajes escritos con sangre en las paredes que le advertían de peligros inminentes y que le permitirían sobrevivir durante un tiempo. En cierto momento se encuentra con Naho, quien le revela que no podrá acompañarlo puesto que ya había muerto, y a pesar de que había buscado por todos lados, no sentía la presencia del maestro Kibiki por ningún lado, por lo que estaba muy segura de que había muerto. Al enterarse de esto, Teguchi se derrumba y se pone en posición fetal lamentándose y sintiendo lástima sobre sí mismo. Naho le grita llamándolo un sucio cobarde y le recuerda las señales de sangre que había visto durante todo este tiempo, revelando que se trataba del mismísimo Kibiki Sensei, quien aún ya muerto lo estaba ayudando a sobrevivir para salir de la escuela. Naho también le recuerda que si él se rendía, todos los esfuerzos del maestro Kibiki serían en vano, pues él era el único capaz de revelar todo este fenómeno al mundo. Conmovido por estas palabras, Teguchi se llena de determinación, promete cumplir su misión de conseguir la primicia del siglo. Tenía que hacerlo, por el bien de Naho y Kibiki, aunque como les mencioné, esto nunca llegaría a ocurrir. Como dato curioso, podemos encontrar el cadáver de Sayaka en el cuarto de desechos del sótano, donde hay una gran alberca de sangre y donde Ayumi y Yoshiki se encuentran inconscientes. Al despertar y registrar el cadáver, leen una identificación que dice Sayaka Oue, Escuela Preparatoria Paulonia, clase 2-1, y en su causa de muerte se lee: sucumbió a la maldición y se desvaneció mientras buscaba a su amiga Naho. También se puede ver que no tiene cabeza, aunque seguramente esto haya sido después, pues no es mencionado en la causa de muerte. Esta muerte es diferente a como muere en Book of Shadows, pues seguramente murió de la misma manera que Nana, siéndole la lengua arrancada y dejando su cuerpo en los pasillos tal como se muestra en el manga, pero se entiende que son versiones diferentes. Y con esto terminamos la cronología de Naho y su grupo.
Espero que hayan descubierto algo nuevo mientras revisitamos un capítulo más de esta fascinante saga de Course Party. Por favor, déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión de Naho Saenoki. ¿Crees que fue una mala amiga al llevar a Sayaka a la escuela? ¿Sus acciones fueron justificadas considerando el contexto? ¿O simplemente es una puberta enamorada que condenó a decenas de personas por un hombre? Házmelo saber en la caja de comentarios. También es de mi agrado informarles que la monetización del canal ha vuelto, y con esto también las membresías del canal, que habían estado suspendidas desde mi último video. Así que si quieren ser miembros del canal de nuevo, ya pueden hacerlo tanto las personas que vieron su membresía suspendida, como personas nuevas que deseen serlo por primera vez. Saludos especiales a los miembros y patrons del nivel Sunderegot, Papadok, Neko de Kagamine, VidVT, Reina Ayakashi, Yugram, Alice Goldsmith y Visión Mortal ZZZ, que son casi todos los miembros de hecho, y por lo cual les estoy muy agradecido. Recuerden que todos los miembros y patrons pueden ver los videos antes y sin censura. Recuerden que no siempre subiré videos de Course Party, pero todavía tengo 2 que 3 planeados para el futuro, así que por lo pronto no se preocupen. Recuerden también dejar siempre sus sugerencias para temas en los comentarios. Y eso sería todo. Yo con eso me despido. Este ha sido el Juicy y hasta la próxima.